Bien, perfecto. Se escucha, se ve bien. Vamos a comenzar entonces con el seminario en el día de hoy. Yo sé que hay bastante gente que recién nos está por lo menos escuchando por primera vez y eso hace que sientan un poco más distinto este formato, pero la gracia de esto es que van a poder participar. Si es que tienen alguna pregunta, lo pueden hacer escribiendo a través del chat. Vamos a tratar de ir contestando mediante el seminario. Bien, vamos a partir con el seminario del día de hoy mirando prácticamente la posibilidad de qué es lo que está pasando en Estados Unidos, qué está pasando con las bolsas a nivel mundial y con eso vamos a partir. La primera premisa que hay en relación a lo que está pasando con las bolsas es la inestabilidad, la incertidumbre que hay a nivel internacional respecto a lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en Estados Unidos respecto a los bonos, cierta incertidumbre basada en que los resultados podían empeorar, un crecimiento mundial que venía a la baja, todo ese tipo de cosas vamos a ir, vamos a ir monitoreándola sin duda alguna durante el día. Lo primero que vamos a ver, vamos a empezar a mirar en Estados Unidos, el Standard Poor's que recupera terreno. Si ustedes se fijan aquí en América, el segundo que es Dow Jones, tercero Standard Poor's y cuarto el Nasdaq, han andado positivos en lo que va del último tiempo, pero esta es la columna que me importa que ustedes vean, lo que ha rentado durante este año. Si bien el IPSA tiene un retorno del 2,58%, lo que equivale en términos prácticos a que nuestro premio por riesgo es negativo, y explicamos el premio por riesgo como el hecho de que ustedes tengan la decisión en incertidumbre de tomar riesgo para tomar una mayor rentabilidad. Hoy día los depósitos a plazo mantienen una rentabilidad mayor incluso de lo que ha tenido el IPSA. Por lo tanto, cuando ustedes miran el IPSA con un 2,58 de crecimiento, en estricto rigor hubiese salido mucho mejor haber depositado a plazo en factor casi sin riesgo antes que meterlo en un escenario con riesgo en el IPSA. Lo mismo pasado con Estados Unidos, fíjense, el que más renta aquí es el Dow Jones, el Nasdaq, perdón, con un 10,56% el Nasdaq, subiendo en lo que va del año potentemente, y mientras que el Standard Poor's y el Dow tienen una subida, aunque el Dow Jones ha recuperado y ha llegado incluso a cero. La semana pasada vimos tal incertidumbre en mercado que llevó a las bolsas a retroceder todo lo que habían ganado durante el año, por lo menos en América y en Estados Unidos. En general, y como nosotros vamos a ir viendo durante sobre todo el seminario, vamos a entrar en detalle con lo que tiene que ver con Estados Unidos. En Europa, por el otro lado, las bolsas, si bien se habían comportado positivas, el retorno del año 2014 ha sido negativo. Y esto se ha dado vuelta por lo menos en el último mes, mes y medio, las bolsas. Pero las únicas bolsas que tenemos positivas termina siendo Italia y España, con un 0,47 y un 2,37. Y sobre todo podría sorprender el día de hoy que España mostró un crecimiento de 0,5%. O sea, podríamos estar creciendo en España bajo, muy bajo, pero mucho mejor de lo que está creciendo Europa en general en términos promedios. Esas son las dos bolsas que hoy día están en terreno positivo. Y el Nikkei, que había corregido la última semana potente, la incertidumbre se ha apoderado de Asia, hay cierta duda sobre el crecimiento de China, hoy día surgieron dudas sobre el crecimiento de Japón, si realmente Japón va a lograr crecer este año, si las reformas en términos de impuestos van a impactar realmente en Japón, el dólar yen se había depreciado, el yen fuertemente, y eso podría hacer que siga subiendo. Así que tenemos una incertidumbre tal en los mercados que ha terminado de corregir todo lo que había subido en algún tiempo, por lo menos en los primeros 9 meses del año en Europa y en el mundo. Las bolsas cayeron en lo que va del último mes. Por el otro lado, una cosa que las que vamos a ir detallando, y una de las preguntas que uno se hace es cuándo y cómo medir la incertidumbre. Recuerden ustedes que el escenario de incertidumbre es una medida de riesgo, una volatilidad. O sea, entre mayor volatilidad hay, mayor incertidumbre, pero la volatilidad podría jugarnos a favor o en contra. Lo que pasa es que la incertidumbre aumenta y cuando la incertidumbre aumenta puede
referirse a ciertos sectores económicos un carry trade natural. Y ese carry trade es traspasar flujos de una economía o traspasar en moneda o traspasar en retorno o en utilidad, cambiarte definitivamente de escenario desde lo que estamos viendo hoy día de la renta variable, nos cambiamos a la renta fija prácticamente. Un error que se cometió sobre mucho tiempo es el hecho de que todo el mundo miraba solamente el VIX como medida de riesgo o medida de volatilidad. Recordemos que el VIX son las opciones de venta sobre el Standard Poor's. Como esas opciones de venta estaban en las más bajas, o sea, no había necesidad de comprar put porque el Standard Poor's se estaba rentando tan fuerte, tan potente, que uno asumía que el VIX en los niveles más bajos era un escenario en donde la incertidumbre estaba en lo más bajo, que no había peligro de posibles riesgos de mercado. Eso es lo que uno considera totalmente equivocado, mirar solamente el VIX como una medida de riesgo. Si ustedes toman en cuenta de que el VIX en el año 2008 estaba en los niveles mínimos históricos, eso les traería consigo el recuerdo de la crisis subprime. Cuando ustedes ven la crisis subprime que partió el 2008 y toman solamente el VIX, se van a dar cuenta que el VIX está en los niveles más bajos. Por lo tanto, no es una medida que les ayude a prever escenarios de incertidumbre, que les ayude a adelantar sobre todo una posibilidad de salirse de mercado cuando la volatilidad aumenta, cuando la incertidumbre aumenta. Yo considero tres aspectos fundamentales, sobre todo para medir la volatilidad o medir esta incertidumbre. El primero es el VIX, pero tiene que ir mezclado con los bonos, con la yield del bono, esto es el rendimiento del bono, y por el otro lado con los CDS, que son los Credit Default Swap. ¿Y por qué estas tres medidas podrían hacer que aumente la volatilidad? Si ustedes tienen un VIX subiendo muy fuerte, quiere decir que el Standard Poor's está cayendo. Si ustedes tienen los bonos, la yield, cayendo, eso quiere decir que el bono cada vez cuesta más. Por lo tanto, hay tal demanda por el bono que los bancos centrales no tienen que poner tasas de interés tan altas en los cupones para atraer gente que compre los bonos. Entonces, ahí hay un efecto manada que hay que se sale de las bolsas, por eso cae el Standard Poor's, aumenta el VIX y por el otro lado, ese flujo que sale de bolsa se tiene que ir a algún lado. Y muchas veces los instrumentos más seguros son los bonos de gobierno. Por ejemplo, el bono de gobierno de Estados Unidos a 10 años, el bono de gobierno alemán a 10 años. Esos son instrumentos que miden la volatilidad. Y en este caso, el efecto del bono de gobierno, tendríamos que ver una yield del bono caer fuertemente. Por el otro lado, los CDS, que son los Credit Default Swap, que son prácticamente unos seguros de riesgo, de riesgo respecto al no pago de algunos países. Algunos de ustedes se acordarán de lo que hizo Argentina, por lo menos hace un par de meses atrás, que ellos decidieron no pagar a los fondos buitres estos bonos que tenían de mercado. Es como si, por ejemplo, un país pusiera un endeudamiento, pusiera un bono y después cuando tienen que venir a cobrar por el bono, tú digas, ¿sabes qué? No voy a pagar este bono en el corto plazo, no tengo el capital y tampoco quiero pagarles. Y entonces eso hizo que Argentina entrara en default técnico, por lo tanto, cuando entró en default técnico, se detonaron los CDS, que eran los seguros. Es como básicamente un seguro de riesgo, un seguro de crédito que hay sobre algunos países. Se puede acomodar ese seguro, entre más cueste ese CDS, mayor riesgo hay de país. Entonces vamos a ver cada uno de estos indicadores. Ya por lo menos tenemos el concepto de los tres indicadores que podrían asumirnos, que podrían llevarnos a conocer la volatilidad. Cuando nosotros mezclamos, por ejemplo, el Standard Poor's con el VIX, el amarillo es el Standard Poor's y todas estas velas entre azules y blancas son el VIX. Cuando nosotros tenemos un Standard Poor's en los niveles máximos, que vivimos nosotros en agosto de este año, en máximos el VIX estaba en sus niveles mínimos. Por lo tanto, nosotros ahí teníamos un efecto en donde decíamos, bien, ¿sabes qué? Si miramos solo el VIX, está en los niveles mínimos, o sea, por lo tanto hay poca incertidumbre cuando el Standard Poor's está rompiendo o está incluso en los niveles máximos. Como vino una corrección muy fuerte del Standard Poor's, inmediatamente el VIX comenzó a subir y ahí es donde se cruzan los datos y empieza a subir el VIX fuertemente hasta los niveles más altos, mientras que el Standard Poor's cae acumulado en octubre. Estamos hablando más o menos desde el 19 de septiembre hasta la semana pasada, o sea, estamos hablando por lo menos 25 días, 30 días, en el cual la bolsa de Estados Unidos, el Standard Poor's, cayó 9,5%. Esa fue la caída que representó el Standard Poor's. Por lo tanto, con esa caída tan fuerte del SP,
el VIX subió hasta sus niveles máximos. Hoy día que el Standard & Poor's ha recuperado la mitad de lo que ha caído durante los 25 días, el VIX vuelve a caer y vuelve a estar en los niveles medios, término medio, pero aún así esto indica que la volatilidad o todo ese efecto negativo que había sobre el estándar a la baja está pasando. Por lo tanto, esta es la primera medida que nos alerta del riesgo de mercado que hay. La segunda son los bonos, y fíjense ustedes lo que pasó con los bonos en la última semana. Un bono de Estados Unidos que tenemos en consecuencia el hecho de que la Reserva Federal pueda subir las tasas de interés, o sea, estamos hablando de que podría subir del 0 a 0,25 que están hoy día, a por lo menos un 0,5 que es el consenso de mercado, y un 1,1 que es lo que ha dicho la Reserva Federal que va a estar a finales del 2015. Por lo tanto, nos deja en un escenario de especulación en el cual durante el año, lo que resta del 2014 y lo que es el 2015, nos ponga en una encrucijada cuando realmente las tasas de interés van a subir. Nosotros en algunos seminarios que dictamos hace 3, 4 semanas atrás, cuando estaba recién partiendo este efecto negativo en bolsa, dijimos que nuestra estimación era que la bolsa iba a caer alrededor de un 10%. Eso nos jugábamos por ese efecto. Por un lado, porque los datos de Estados Unidos estaban saliendo mucho mejor a lo esperado. Datos de manufactura, datos de crecimiento, datos de empleo, un PIB que estaba rentando 4,2%. Por lo tanto, había un montón de datos que te hacían ver que Estados Unidos estaba mejor. Pero por el otro lado, estaba la incertidumbre de cuándo realmente iban a subir las tasas de interés. ¿Qué fue lo que hizo que cayera 10% las tasas, por lo menos las bolsas cayeran 10%? Eso fue lo que generó. Como no había un efecto macroeconómico, un efecto fundamental, porque los datos venían potentes, el PIB potente, pensábamos que esa caída del 10% iba a ser estacional. Y eso es lo que ha pasado ahora. Si nos centramos en la caída que ha habido en los últimos tiempos, el bono americano, el de 10 años, el primero que se ve aquí en Estados Unidos, tenía un nivel más alto de 2,9%. Eso se acordarán ustedes hace 2, 3 meses atrás, cuando la incertidumbre aumentaba, cuando la incertidumbre caía muy fuerte y teníamos los Standard & Poor's en los niveles máximos, la tasa de los bonos empezaba a subir a 3%. Y eso hacía que el bono costara mucho menos y el Banco Central de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos en sí saliera a poner bonos con una tasa de colocación, una tasa de cupón mucho más alta. O sea, es por ejemplo, si se pone Estados Unidos a decir, mire, tengo un bono en 2% y no hay tanta demanda, lo que hace es subir la tasa. Bien, sabes que el bono lo voy a tirar con 3, con 4%. Eso es lo que indica la variación del bono. Esa yield, cuando está más alta, quiere decir que la incertidumbre en el mercado está bastante baja, pero cuando la yield empieza a caer rápidamente es cuando nosotros vemos un aumento de incertidumbre. Y si ustedes miran este gráfico, entre el 13 y 15 de octubre, no estamos muy alejados, estamos a solamente 7, 8 días de lo que pasó, el Standard & Poor's solamente en esa semana, en los principios de semana, cayó 4,76%. Eso es lo que cayó el Standard & Poor's en esos 3 días. ¿Qué pasó con los bonos? Inmediatamente la yield se vino abajo, fíjense ustedes, desde los 2,25 que está hoy día a los 1,86%. Eso quería decir que era tal la caída que estaba teniendo el Standard & Poor's que la gente hizo un carry trade y sacó sus fondos de bolsa para meterlos en bonos de gobierno. Esos bonos de gobierno que eran prácticamente más seguros. Y eso hizo que la yield del bono en un día solamente cayera hasta 1,86, pero terminase cerca de los 2% la yield. Eso habló de la incertidumbre completamente que hay en el mercado. Si nos traspasamos a Europa, fíjense cómo las tasas vienen cayendo. En Alemania, que es el que representa el país con menos riesgo dentro de Europa, aunque nosotros tenemos la convicción y el hecho de la proyección de que Alemania va a ser el que va a entrar en recesión en los próximos meses, y eso va a arrastrar a Europa a un escenario recesivo, a caer por debajo del 0% y ver un escenario totalmente de contracción, ha hecho que prácticamente con esa incertidumbre los bonos de Alemania cayeran incluso hasta 0,76%. Si caen hasta esos niveles los bonos, estamos en consecuencia de que la gente también en Europa está buscando refugio y que empiezan a comprar bonos de gobierno. Y ahí tenemos otro elemento que nos ayuda a confirmar el escenario de volatilidad. Partimos con los VIX, el VIX en Estados Unidos,
partimos con los bonos en general en el mercado, en Europa, en Estados Unidos. En Europa, Alemania tiende a ser uno de los que más cae, Reino Unido también, pero Alemania mucho más porque es un papel más estable, es un papel que representa menos riesgo. Así que tenemos ahí un efecto de los bonos. Ya lo veíamos con Estados Unidos, la incertidumbre como cae, en esos días cae 4,76, mientras que los bonos caen de 2,28 hasta incluso 1,8% la yield de mercado. Esto es lo que pasó en lo que va desde el 19 de septiembre, por eso nosotros ponemos una fecha tan importante. Para nosotros en Chile el 19 de septiembre, el 18 de septiembre son fechas festivas, pero para Estados Unidos las bolsas fueron donde comprometió las caídas más grandes que hemos visto en el mediano plazo en Estados Unidos en bolsa. 10% de caída fue lo que provocó, lo que generó Estados Unidos solamente desde el 19 hasta el 15 de octubre, que fue el mínimo en mercado, 9,45% de caída. Eso fue lo que cayó en los últimos 3 días. Ahora ha recuperado bastante, estamos hablando de una recuperación de mercado desde 1820, que fueron los niveles que llegó más bajo, hasta por lo menos los 1927. Eso representa la mitad de lo que había caído, o sea, estamos hablando de casi un 5,8% de por lo menos subida en lo que va de lo que va de las bolsas en Estados Unidos. Y esta semana ya ha aparecido en mercado de que el Nasdaq ha tenido su mejor desempeño en lo que va del último tiempo. ¿Cómo vemos eso? Fíjense usted aquí la noticia. Esto es lo que representa prácticamente lo que pasaba en estos días. Por ejemplo, Standard Poor's cierra en niveles de 15,17 puntos más abajo, eso representa casi un 1%, así empezó al final del cierre del día, pero veamos cómo partió. Estados Unidos extiende las caídas, el Nasdaq cae 1,69, un 1% el estándar y el Dow un 1,10. Por ejemplo, aquí la volatilidad index, el VIX, subió 15%, 15 puntos porcentuales, se eleva a los niveles más altos vistos desde junio del 2012, cuando empezó la incertidumbre de Europa. Y estas son las noticias que van apareciendo. Por ejemplo, el RSI, que es muy ocupado en términos técnicos del Standard Poor's, absolutamente sobrevendido por debajo de los 30 puntos. Por lo tanto, eso muestra que definitivamente estamos en un día en donde el panorama, una caída en el crecimiento mundial, las proyecciones peor a lo esperado, el efecto sobre bolsa, un efecto carry trade, China, un montón de cosas que se concentraron ese día provocaron las caídas más grandes de Estados Unidos. Entonces así vamos midiendo la volatilidad de mercado con esos tres indicadores. Yo les quedo debiendo los CDS en términos de riesgo porque no logré agregarlo, no cargó la pantalla, pero los CDS los pueden ir buscando como el riesgo país y básicamente cuánto cueste un seguro cuando ustedes tienen o compran un bono de gobierno, cuánto está el CDS. Entre menos cueste, menos riesgo país hay, pero entre más cueste, peor riesgo. Por eso es cuando los CDS empiezan a subir, que esa prima por cubrirse del riesgo empieza a aumentar, quiere decir que el riesgo país aumenta fuertemente en alguna economía. Vamos viendo dentro de Estados Unidos cómo invertir en tiempos de volatilidad. Una de las cosas más importantes que se ha dado este último mes es el efecto que tienen los resultados empresariales de Estados Unidos. Tenemos dentro de los resultados empresariales separados, ya hay 195 empresas que han reportado en Estados Unidos y tienen un 78% de resultados por sobre lo esperado en el mercado. Resultados sobre lo esperado en el mercado, 78% de los resultados mejor a lo que esperaba. Y dentro de esos resultados empieza a operar tres sectores fundamentales: bienes de consumo, materiales básicos y sanidad, o utilities que se llaman. Estos tres sectores son los que han reportado las empresas hasta el momento los mejores resultados. Están dando un resultado casi en el 100% todas las empresas en metales básicos, materiales básicos. Todas las empresas que han reportado hasta el momento han reportado mejores a lo que esperaba el mercado. Y esto pone un sesgo en que nosotros debiésemos concentrarnos en estas empresas, en las empresas que más están rentando. Pero ojo, ojo que aún así el efecto que estamos viendo en un escenario particular sobre lo que tiene que ver los resultados empresariales de Estados Unidos, empezamos a mirar materiales básicos. Este fue el que mejor ha reportado. Veamos qué ha pasado dentro del sector con esas empresas que han reportado. Aquí tenemos tecnologías, materiales básicos, Alcoa, Grace & Co.,
Albemarle, hay un montón de empresas que están en materiales básicos que han reportado en el día, durante las semanas. Concentrémonos en este 78% que han reportado y supongamos que los materiales básicos que son los que mejor han reportado. Por ejemplo, eh, la primera empresa que ustedes ven aquí, ATI.us, estamos viendo que el mercado esperaba un EPS, o sea, una utilidad por acción negativa, pero al final terminó siendo cero. Alcoa esperaba 0,22, salió 0,31, mejor a lo esperado. Este es el índice de sorpresa que hay aquí, esta columna que ven aquí. Por lo tanto, entre más sea el índice de sorpresa, mejor va a ser para la acción. ¿Cuál es la que ustedes ven del sector que más ha rentado, que más sorpresa generó? Alcoa. Por lo tanto, en el último mes, pensemos que Alcoa reportó el 8 de octubre, por lo tanto, en el último mes, ¿cómo ha rentado la acción? Absolutamente 4,52% en el mes. Si ustedes comparan, aún cuando las otras empresas hayan reportado por sobre lo esperado, el rendimiento de la acción es totalmente distinto. Menos 20% la primera acción, aunque han recuperado, por ejemplo, esta de acá, Albemarle tenía 17% hace 3 meses, hoy día llevan solamente 9%, Peabody Energy 30% de caída, hoy día lleva 18%, entonces han ayudado a los resultados empresariales a hacer que la acción suba, pero no han borrado los peores resultados que hemos encontrado en los últimos 3 meses. La única acción que después del reporte que fue el día de hoy, en la mañana, de Sigma Aldrich, de materiales básicos, que reportó mejor a lo que esperaba el mercado, es la única que está en el mes, por lo menos 0,1 abajo con el resultado, pero en los últimos 3 meses está rentando 31%. Eso es lo que ha reportado esta empresa en el sector. Si nosotros vemos este gráfico, es muy parecido a los gráficos que nosotros veíamos en el segundo trimestre del año, gráficos que apuntaban. Hoy día no estamos apuntando al sector de salud. El sector de salud hoy día está bastante confundido respecto a la reforma de Obama. Recordemos que le habían quitado todo el presupuesto para que hiciera aumentar los beneficios de salud, incluso los tuvo que reducir, y eso hacía que los sectores de salud ya no fueran tan atractivos. Era una de las jugadas maestras que nosotros teníamos desde el 2009 en adelante, cuando asumió Obama, en el cual apostar a la pauta de campaña que tenía Obama, que era salud, construcción, la crisis subprime, todo lo que significaba eran sectores que no iban a rentar y rentaron potentemente muy fuerte. Hoy día vemos que, si bien materiales básicos han sido los mejores que han reportado, hay que distribuir las acciones. Hoy día Alcoa está siendo la que mejor renta junto con Sigma Aldrich. Pero, por ejemplo, si, como estamos tomando el mejor sector, hagamos un ejemplo de que tomemos todas las empresas que han reportado en Estados Unidos hasta el momento y agarremos las top 10. De esas top 10, las más conocidas, las con mayor capitalización bursátil, son Yahoo y Goldman Sachs. De estas 10 mejores con índice de sorpresa en términos de mercado, y voy a poner aquí el Excel para que ustedes puedan ver cómo nosotros empezamos a hacer el estudio, por lo menos, de estas acciones. No tiene tanta ciencia en el efecto, pero por ejemplo, si ustedes empiezan a mirar y ordenan por sector, se van a dar cuenta que en el índice de sorpresa, o sea, las que más sorpresa dieron en el mercado, terminó siendo Qubit Pharmaceutical, Black Hawk, ServiceNow, así sucesivamente. Usted me veo las 10. Dentro de esas 10 nos encontramos con Yahoo y Goldman Sachs, de las empresas con mayor capitalización bursátil. Pero fíjense ustedes, estas empresas cómo van. Efectivamente, estas empresas son las que mejor han andado en mercado. Yahoo con resultados de mercado, recordemos que Yahoo venía también presionada al alza, impulsada, mejor dicho, por Alibaba, tenían 6 billones de que tenían que gastar, repartir en utilidad, y por el otro lado también un efecto en el cual iban a comprar empresas para poder crecer en el largo plazo. Eso hizo que la acción en un mes solamente subiese 8,74% y en 3 meses estuviese arriba 22,33% por el efecto de Alibaba, que salió en septiembre, más los mejores resultados económicos. Goldman Sachs también en el último mes, índice de sorpresa, un resultado empresarial que pone un efecto en Goldman. Fíjense ustedes aquí, con un resultado, una utilidad por acción de $4,57, mucho más de lo que se había pensado, y en ese sentido Goldman en el último mes solamente ha
caído 2,20, pero en los últimos 3 meses ha subido 2,37. Es una acción del sector bancario principalmente, que es uno de los sectores más sensibles a los efectos de incertidumbre, que no ha subido del todo, o sea, se ha mantenido neto. Hoy día las tecnológicas son las que están dando la pauta de subida. Por ejemplo, si ustedes consideran, si ustedes consideraran Yahoo, Yahoo, por ejemplo, Microsoft, Facebook, Twitter, son las empresas que tienen mayor proyección de crecimiento en el último periodo. Vámonos a, si bien los resultados empresariales, ya tenemos ahí sectores donde podemos empezar a proyectar algunos elementos para poder invertir, materiales básicos, bienes de consumo, sanidad, que van a ser los sectores en cuales vamos a estar enfocados en los próximos días los resultados empresariales. Nos pasamos a ver esta incertidumbre que generó el crecimiento mundial, porque se preguntarán, el crecimiento mundial viene a la baja, hay proyecciones de que crezca menos de lo esperado, pero vayámonos a los números. ¿Cuánto está creciendo el mundo hoy día en 12 meses? 3,38%. Ese es el crecimiento que está teniendo hoy día el mundo. Muchos países están por debajo de ese promedio de crecimiento. Por ejemplo, eh, estamos viendo, vamos a ver, Malawi, supongamos algunos, Mónaco, Kosovo está también muy sesgado al promedio. Si nosotros empezamos a ver Colombia, también en un promedio muy por debajo de lo esperado, Venezuela por debajo, un 1%, ya vamos a entrar a Latinoamérica, Estados Unidos es el único que está, entre comillas, creciendo en alrededor de un 1%, 1,2% en promedio durante el año. Entonces hay sectores, el efecto mundial, entre comillas, lo que está haciendo es crecer solamente un 3,38%, y el Fondo Monetario Internacional nos ha dicho en el último informe de que las proyecciones de crecimiento 2014 son de un 3% para el mundo. Pero toquemos Latinoamérica, pues si el mundo está caído, a Latinoamérica le va a afectar. Se acabó el ciclo económico, como dijo Rodrigo Vergara el día de hoy, hace bastante tiempo, es un efecto que tenemos relativamente más internalizado, pero supongamos el crecimiento de la TAM en este caso. Brasil está creciendo negativo, eso es lo que ha crecido y por lo menos las proyecciones siguen apuntando a un crecimiento negativo en Brasil. Este crecimiento es a 12 meses, para que ustedes tengan claro. Argentina, por el otro lado, creciendo 0% menos o un poco más abajo de 0%. Venezuela creciendo un 1%, y mientras que el promedio de Latinoamérica es 2,52%, los únicos países o las únicas economías que están creciendo sobre el promedio de Latinoamérica son Colombia, Ecuador, tenemos a Uruguay, Bolivia y Paraguay. Todos esos países están creciendo por sobre el promedio. Y por debajo nos encontramos Brasil, Argentina, Venezuela y Chile, que crece alrededor de un 2% junto con Perú. Por lo tanto, cuando uno empieza a ver este crecimiento de Latinoamérica en general, estamos hablando de un crecimiento de las economías a 12 meses en proyecciones. Ustedes dicen, ¿cuánto creció en 12 meses? Por ejemplo, Chile, cerca de un 2%, un 1,94%, que es lo que tenemos acumulado hasta ahora, y así sucesivamente. O sea, esto es lo que tenemos del crecimiento de Latinoamérica en general. Como Latinoamérica viene creciendo bastante bajo, nosotros empezamos a proyectar dónde pueden ser los escenarios en el cual podemos enfocarnos. Por ejemplo, lo primero que hay que poner enfoque es el efecto que está generando la Reserva Federal en el mundo. Por ejemplo, la proyección o la consecuencia, la estimación económica es que tenemos nosotros, es que la Reserva Federal va a terminar con el estímulo monetario en la próxima reunión que se va a llevar a cabo la próxima semana. O sea, ya la Reserva Federal ha dicho que están enfocados en el IPC, por un lado algunos miembros del Consejo y por el otro lado otros miembros del desempleo. El desempleo hoy día acumula 5,9, más un IPC que salió el día de ayer o el día de hoy, un 1,7%, esta semana 1,7% el IPC de Estados Unidos. Por lo tanto, se alejan los temores de un efecto en el cual se estén desacelerando respecto a inflación en Estados Unidos. Y en este caso, la Reserva Federal debiese eliminar el QE3 este periodo de octubre. Adicionemos a eso la próxima semana que va a mantener las tasas bajas, pero nuestra expectativa es que el primer trimestre del 2015, o sea, en primavera, Estados Unidos va
a empezar a subir las tasas de interés. Hoy día Estados Unidos tiene tasas de, como si pudiéramos decir, la TPM de Estados Unidos entre 0 y 0,25. El promedio real de tasa es 0,15%. Por lo tanto, se prevé que la primera subida de tasa sea, ya que no sean rangos de 0 y 0,25, sino que decir es 0,25. Eso va a ser lo primero que va a hacer en marzo del 2015. Para luego, en junio, empezar a subir a 0,5% y terminar a finales del 2015 con un 1,1% de tasa de interés. Todo eso va a provocar un efecto en donde la yield de los bonos, que era un efecto de incertidumbre que habíamos visto más arriba, suba. Y las proyecciones apuntan a un 3%, a un 3,5% de yield de mercado. Ese efecto que se empezó a generar ahora fue lo que generó la 9,5%, 9,5% de mercado de caída en las últimas semanas. Tengo a Fernando que nos dice, estimado, la máquina se queda pegada, conectado al audio, ¿qué puedo hacer? Fernando, lo más probable es que si puedes salirte del seminario y volver a entrar, vas a poder y ahí reiniciar un poco el sistema y probablemente te avance bien. Yo no sé si alguien me puede conectar, me puede contestar ahora que está viendo bien la pantalla y que me escucha perfecto para corroborar que es solamente un problema de Fernando. Sí, todo bien, Gabriel, Manuel, bien. Sí, Paola también me dice, Gerardo, bien, perfecto. Sí, tiene que ser problema de Fernando entonces, así que te invito a reiniciar de nuevo el seminario. Bueno, empezamos a hablar de esto de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la eliminación del incentivo monetario, el mantener las tasas de interés, creo que va a subir en marzo, pero la va a subir a 0,25, para luego en junio subir a 0,5 el mercado. Pero esta subida de tasas, por más que sea un efecto a 0,25 que no tenga tanto impacto en la economía, es el hecho de que por primera vez en los últimos 5 años Estados Unidos suba la tasa de interés. Ese va a ser el efecto mayor que se va a generar. Por lo tanto, las bolsas tienen que caer, que era lo que habíamos proyectado la semana pasada, 6 meses antes de que suba la tasa, por lo tanto, octubre fue una caída de casi el 10%, pero podríamos ver nuevas caídas. Dependerá, absolutamente va a depender, por eso lo dejé en punto suspensivo, de lo que suceda la próxima semana con la reunión de la Reserva Federal. En esta reunión del 28-29 vamos a saber si realmente Estados Unidos va a eliminar primero el estímulo monetario por completo y cuándo se va a comprometer a subir las tasas de interés. Nos saltamos a Europa y Europa ya en un par de seminarios atrás fuimos un poco catastrófico antes de tiempo en el sentido de proyectar y confirmar en un sentido de que Europa podría entrar en recesión. Todavía seguimos manteniendo la misma perspectiva de que Europa va a entrar en recesión y que va a ser arrastrado por Alemania. De todas maneras, hoy día Alemania mostró signos de recuperación, un PMI alemán que estuvo en torno a los 51,8, eso habló de que por lo menos el PMI manufactura se ha recuperado, no ha caído de los 50 puntos, que es fundamental. Recuerden ustedes que un PMI por debajo de 50 puntos significa contracción económica en el mercado. Por lo tanto, aún así, esperamos ver un PIB de Europa, un PIB de Alemania negativo en el tercer trimestre. PMI de Europa, levemente impulsado por Alemania y según las proyecciones del FMI, por lo menos el mundo debiese crecer debajo de 3% y Alemania o en general Europa debe estar creciendo en torno al 0,4-0,5% este año, pero es muy probable que tercer y cuarto trimestre crezca o 0% o negativo. Es ahí donde ponemos los focos de incertidumbre en mercado. Ya hace un par de seminarios atrás nosotros habíamos avisado que se salieran de Europa, que Europa está mostrando signos recesivos, que está mostrando signos en los cuales podría entrar en una posible recesión, y eso ha hecho que varios flujos de capitales estén saliendo de Europa. Por lo tanto, ojalá que los que estuvieron en ese seminario hayan por lo menos salido de Europa o reducido exposición al riesgo en esa economía. Nos vamos a avanzar entonces a Estados Unidos. Y Estados Unidos ya veníamos comentando datos, 4,2 el PIB, un promedio anual de creación de empleo de 226.000, muy bueno, esto le va a dar crecimiento a Estados Unidos por lo menos por sobre el 2%, que es lo que necesita.
La tasa de desempleo cae 5,9, los efectos inflacionarios son los únicos que están generando problemas en Estados Unidos, pero ya con los datos esta semana de IPC se confirmó que está muy cerca de la meta, un 1,7%. Europa, por el otro lado, con un efecto altísimo de posible recesión, Europa creciendo en 0% y probablemente el próximo mes, el próximo trimestre, empieza a crecer en un escenario negativo. Más allá que Alemania tienda a arrastrar por la desaceleración que trae, ojo que España, Italia y Portugal tienen deflación. Hoy día están acumulados a 12 meses, 0,2% España, 0,2% de inflación Italia y 0,4% por Portugal de inflación. Y recuerden que Europa tiene todas sus miradas puestas en una sola cosa, que es reactivar la inflación. Eso trajo durante la última semana a comentar en mercado de que el BCE iba a tomar acciones para comprar bonos, una compra adicional de bonos de la que había estructurado, una compra adicional, y eso llevó al euro dólar a depreciarse fuertemente, fuertemente. Cristian nos pregunta acá, y me parece interesante la pregunta, nos dice, ¿es posible una recesión en Europa? ¿O podría arrastrar una recesión global? No. Es muy difícil ver una recesión global. Cuando nosotros hablamos de recesión global, significa a ver 2 trimestres consecutivos técnicamente en negativo. Lo que pasa es que el crecimiento mundial viene también aguantado un poco en escenarios alcistas por Estados Unidos, vemos un escenario también por parte de China, en cierto sentido, aunque esté creciendo más bajo, y en ese caso no vemos un riesgo de recesión mundial en el mediano plazo, pero sí un efecto recesión en Europa podría caer. Sí podría hacer caer los efectos de, hoy día tenemos un 3,2, 3,3% de crecimiento mundial, podría traerlo por debajo del 3%. Eso es lo que podría arrastrar Europa en el crecimiento mundial. Aquí están los riesgos y eso es lo que tenemos que evitar. Alemania, para que confirmemos los signos de posible recesión, el primer trimestre creció 0,7, el segundo trimestre creció negativo, efectos de Ucrania, Rusia tan vapuleados y tan conversados ya en mercado que ya prácticamente la gente lo tiene asumido, pero esto podría ser un tercer trimestre en cero o en negativo levemente. Una inflación que viene cayendo a niveles del 2010, en esos niveles nos encontramos hoy día de 0,8, no está generando inflación, por lo tanto tampoco hay una inflación dentro de Europa. Y por el otro lado, que las exportaciones han caído tan fuerte en Europa y en Alemania, producto de Alemania que está con una contracción en términos de exportaciones, cayó 15% el penúltimo mes, en agosto, en septiembre cayó 7% aproximadamente, y eso hace que no vuelva a crecer por exportación. Y eso necesita una medida adicional. Y la medida adicional, y comparto la pregunta aquí, contesto la pregunta de Gabriel Lerner, de si va a seguir cayendo el euro dólar, absolutamente. Creo que las proyecciones siguen apuntando a un euro dólar a la baja en el mediano plazo. Efecto, recesión posiblemente en Europa, recesión en Alemania. No hay una flexibilización política en los países que están peor en mercado, que no han llegado a los objetivos de meta de déficit. Por el otro lado, unas exportaciones en Alemania cayendo, un consumo en Alemania y en Europa cayendo absolutamente. Entonces, todo eso hace que el Banco Central tenga que tomar medidas. Y las únicas medidas para aumentar la exportación y ser más competitivo es depreciando la moneda. Por eso nosotros creemos que el euro dólar podría seguir a la baja. China, por el otro lado, un gigante asiático, está creciendo en un dígito, menos de los 2 dígitos que estábamos acostumbrados a ver durante algunos meses anteriores, pero aún así las importaciones muestran una debilidad. Miren cómo caen las importaciones en el último periodo, 2,7% de las importaciones cayendo. Entonces esto habla de una demanda interna a la baja. Y hoy día, Kuroda y el Banco Central en Japón han salido eh, a proyectar de que el yen se debiese seguir depreciando. Debiese seguir depreciándose, ¿por qué? Uno, porque el dólar se ha apreciado muy fuertemente y se podría seguir apreciando. Y dos, porque Japón está con una medida en donde sube los impuestos, subió el IVA de un 5 a un 8 en abril de este año y tiene pensado subirlo el próximo año también en abril. Pero hoy día se están cuestionando la posibilidad de seguir subiendo ese IVA y eso pone un efecto en el cual el yen se puede seguir depreciando. Entonces, si ustedes quieren encontrar oportunidades dentro de todo lo que hemos dicho, probablemente un yen depreciado,
un euro dólar a la baja absolutamente en los próximos meses, de aquí un par de meses más, y nos vamos a ir al ámbito nacional en general. ¿Qué esperamos entonces en Chile? Hay un efecto en Chile de desaceleración. Hoy día tenemos el tercer trimestre, el segundo trimestre que siendo 1,9, la acumulación del último tiempo es crecer por debajo un 2% en lo que va del año, una proyección de que el tercero podría crecer un 1,8 según proyecciones nuestras, por lo tanto tendríamos un escenario entre primero, tercero y cuarto trimestre creciendo alrededor de un 2% aproximadamente en Chile. Y los efectos se ponen acá. Hoy día el Banco Central ha confirmado ya, Rodrigo Vergara, de que se podría estancar efectivamente la tasa de interés en 3%, un efecto en el cual vemos el escenario, un escenario de tasa de interés estancada, por lo tanto, no vemos un efecto negativo sobre la moneda. Recuerden ustedes que la caída de las tasas de interés depreciaba la moneda nacional, por lo tanto, eso hizo que llegara a 600 pesos, pero en el corto plazo no vemos un efecto en el cual básicamente Chile tiende a seguir depreciando su moneda. Hoy día con una TPM estancada en 3%, lo que estamos viendo es probablemente acelerar ese ciclo en donde la moneda se recupere. Por eso nosotros hemos visto crecimientos paupérrimos, bajos, no hemos visto punto de inflexión, y si consideramos solamente de mayo en adelante este año, de mayo hasta agosto, la economía creció a sus peores niveles de los últimos 5 años. Esto es lo que ha hecho la economía. Y con una inflación que está en torno al 4,9% y el Banco Central ha confirmado un poco de que la inflación probablemente esté en los próximos meses por sobre un 5% a 12 meses. Recordemos que octubre tiene un efecto de la reforma tributaria de alrededor de un 0,4% y eso habla de que acumularíamos durante lo que va de los 12 meses probablemente en torno a un 5,3%, un 5,2% y terminaríamos el año con hoy día acumulamos un 4, podríamos terminar el año fácilmente con un 4,6%. Hoy día ha llamado al ministro Arena, el ministro de Hacienda, a calmarnos en el gasto durante estos meses que vienen porque ¿hay signos de recuperación? Sí, pero hay que tomárselo con calma. Eso lo ha dicho con el dato del día de ayer de empleo que había llegado en el Gran Santiago a 5,9%. Así que estos son los efectos. De todo esto que nosotros hemos dicho, ¿dónde están las posibilidades de inversión? Primero el euro dólar. Y vamos a tocar el euro dólar de niveles más altos, de un día por ejemplo, hasta sus niveles más bajos. Vamos a limpiar esto acá para que ustedes puedan ver. El euro dólar viene cayendo desde esta fecha, estamos hablando desde probablemente 27 de abril, empezó a caer el euro dólar con una tendencia bajista. Hay efectos de escenarios de desaceleración, se ha notado en Europa, hay una depreciación de la moneda, absolutamente, y hoy día, en el largo plazo, vemos un cambio de tendencia que se dio alrededor de los 34,68, donde nosotros decíamos, ¿sabéis qué? Hay un signo de cambio de tendencia, por lo tanto hay que empezar a vender euro dólar. De aquí empezamos a tomar. Teníamos un primer piso del euro dólar en 1,27, niveles que sobrepasó en las últimas 4 semanas, en el último mes, y ha recuperado estas últimas 2 semanas. Pero, si ustedes se miran esto en el largo plazo, la tendencia sigue siendo bajista y no ha llegado a los mínimos que debiese estar. O sea, estamos hablando, por ejemplo, mínimos de el 2008, que estuvo en 1,2448, o incluso mínimos del 2010 o 2012, que fueron 1,18, e incluso el nivel del 2012, 1,2064. Todavía queda harto espacio para que caiga el euro dólar. Por lo tanto, nos vamos a ir a corto plazo, gráficos de un día o 4 horas. Habíamos visto una recuperación en el euro dólar desde principios de octubre, eso nos llevó a la caída en las bolsas, principio de octubre depreciarse el dólar, por lo tanto un euro dólar totalmente alcista. Pero en el corto plazo también quebró una tendencia. Fíjense aquí la tendencia y esa tendencia la quebró en este lugar. Voy a sacar este de acá, que son los 1,2696. Por lo tanto, toda la tendencia es bajista. Primer piso para esa tendencia, estos sectores, que son los que está viendo hoy día, pero apenas rompa niveles de 1,26, la tendencia se va a acentuar a la baja en el euro dólar y probablemente ya ahí nuestro próximo piso
tendría que ser los niveles de 1,25 aproximadamente para el euro dólar. En el largo plazo se empiezan a cumplir las proyecciones a la baja para un euro dólar. Y en el corto plazo, aquellos que quieren tomar alguna posición, mire, fíjense en 30 minutos cómo se está dando un techo bastante potente, por lo tanto puede haber una proyección de caída hasta aproximadamente 26, 16 durante lo que resta de día y lo que resta también de sesión en Estados Unidos, y probablemente la apertura de China, de Asia, nos lleve a un escenario del euro dólar a la baja. Cristian nos dice si esta incertidumbre en el mercado va a seguir golpeando los fondos de alto riesgo. Absolutamente, absolutamente va a seguir golpeando estos fondos. El fondo A, de hecho, ya ha perdido un 2,5%, porque los efectos nocivos que está trayendo una desaceleración mundial, desaceleración, un crecimiento por debajo de 3%, no recesión, hay que acuñar bien el término, desaceleración, está generando efectos contrarios a los que podríamos esperar. Hoy día estamos viendo que las bolsas en general, nadie está tomando riesgo, nadie está tomando acción en el último tiempo, y si aún así hay un escenario en donde la recesión puede atacarnos en Europa, bajista absolutamente. Hablamos de Japón, sobre el yen, y sobre el yen a nivel nacional nos estamos dando cuenta de esto. Desde los rebotes de 105, 107 empezamos a ver un escenario totalmente alcista. Por lo tanto, en el largo plazo, y voy a limpiar esto para que ustedes puedan ver mucho mejor, mantenemos una tendencia alcista del precio, acá hay una tendencia alcista del precio del dólar yen respecto al dólar. Y esto es por la depreciación del yen. Como la media se sigue manteniendo por abajo y fue el piso, este nivel, los 105.30, esperamos ver aún más rupturas por sobre los 110 para el dólar yen. El problema que nos acontece en esto de que hay un techo bastante potente alrededor de los 114 yenes por dólar, pero también hay un techo de corto plazo que son los 110. Para llegar a 114, primero hay que pasar los 110 probablemente en los próximos 2 meses. Entonces, si realmente se da este escenario, vamos a tener un dólar yen aún más positivo. ¿Y por qué se da ese escenario alcista? Porque hay un cambio de tendencia en los 105.30. Acá está el cambio de tendencia que generó y que generó el dólar yen. Por lo tanto, acá se ve la tendencia alcista del RSI, está un poquito sobrecomprado, pero ya está confirmando de que se tiene que mantener por sobre 105. Así que hay una gran probabilidad que en los próximos meses y lo que resta del año veamos un dólar yen alrededor de los 115 aproximadamente. Así que aprovechar estos niveles de lo que ha impuesto Kuroda, del hecho de mantener un yen depreciado. Euro dólar a la baja, que era lo que estamos viendo en el mercado. Y en el escenario nacional, con el dólar peso chileno, hoy día como Vergara confirmó de que no van a haber más bajas de tasas de interés, que esta va a ser la última en 3%, vamos a ver un efecto de fortalecimiento del dólar. Por lo tanto, esperamos ver la ruptura en 582 para acentuar una caída en el dólar peso hasta 578, 575 y 568. Y 568 puede ser uno de los niveles más atractivos respecto al dólar peso en el mediano plazo. Aquí sí que me empezaría en esta zona entre 75 y 68, son zonas en donde empezaría a comprar de largo plazo. Toda esta zona de acá me parece lo suficientemente atractiva como para comprar. Vamos a ver si supera esto. Ahora, el problema que se ha dado, que aun cuando la expectativa dice que no va a bajar más las tasas de interés, sino que se va a mantener en 3%, y eso es lo que va a hacer en los próximos meses, lo que está frenando las caídas del dólar peso es un dólar a nivel internacional positivo, un dólar fortalecido. Por lo tanto, ahí hay que estar atentos al panorama económico, pero debiésemos ver un precio del dólar peso caer aún más siempre y cuando rompa los 582. Desde ahí en adelante podríamos seguir bajista hasta 78, 75 e incluso los niveles de 68 si es que realmente logra caer lo suficiente y si tenemos un escenario en donde el IMASEC de septiembre logra ser lo suficientemente positivo para generar un cambio de expectativa. Hoy día nuestro panorama es este: crecimientos de 1,9 el segundo trimestre, una proyección del tercer trimestre de un 1,8, o sea, estamos a la espera de septiembre, y probablemente el último trimestre del año sea el más desacelerado. Vamos a empezar a acelerarnos
diciembre probablemente o el primero del próximo año. Eso es lo que ha dicho el Banco Central y la expectativa que también mantenemos. Bueno, estimados, los dejo, que tengan un muy buen día, un muy buen fin de semana también. Aquellos que nos siguen constantemente en los seminarios, nos vemos ya mañana a las 9:30 de la mañana en los seminarios de trading en vivo, pero les deseo lo mejor. Cualquier pregunta que tengan, les voy a dejar el mail para que ustedes también puedan tener la presentación, aquellos que quieran, office@xdirect.cl. Este es el mail donde ustedes pueden ya pedir la presentación que vimos el día de hoy. Ahí lo dejo, office@xdirect.cl. Les agradezco que se hayan conectado con nosotros. Cualquier cosa estamos en contacto y aquellos que son clientes podemos seguir también en contacto por Skype. Un abrazo, que tengan un muy buen día.